Tengo una antigua moneda que quisiera vender. Es del año 42 a.C. Es lo que creo que es. Cielos. Cuando Julio César venga hoy, nos acercamos a él, lo saludamos y luego lo apuñalamos. ¿Cuánto quieres por ella? Quisiera 150,000. No es que no confíe en ti, es solo que no confío en nadie. Y te daría 100,000 por ella. Eso es muy poco. Detrás de cada uno de estos 6 objetos se esconden historias que redefinieron las reglas de evaluación en Pawn Stars. Algunas transacciones terminan en fortunas impensadas, otras revelan por qué ciertos tesoros auténticos pueden volverse comercialmente problemáticos. Pero dime, ¿cuánto crees que vale asesinar al hombre más poderoso del mundo y después presumirlo en una moneda? La respuesta, exactamente $150,000 si está acuñada en el metal precioso de la Roma antigua. Este vendedor presenta ante Rick la moneda de los idus de marzo, de 42 a.C. 2 dagas cruzadas grabadas en plata cuentan la historia de cómo Brutus celebra haber traicionado a Julio César. Es la documentación de la traición más brutal jamás registrada, confirma Dave, el experto. Rick examina el equivalente antiguo de comunicación política que desafía toda evaluación convencional, para ver cómo la hipocresía política más sangrienta se convierte probablemente en el coleccionable más caro de Pawn Stars. Pero primero descubramos cómo comenzó todo. Número 6. La moneda de los idus de marzo. Cuando la propaganda política antigua vale más que tu casa espera un momento. Lo que estoy a punto de contarte va a cambiar completamente tu percepción sobre lo que realmente puede llegar a una casa de empeños. Ese día, un tipo apareció con algo que te haría temblar las manos solo de sostenerlo. No era solo cualquier objeto antiguo. No. Era literalmente un pedazo de la conspiración más épica de la historia humana, envuelto en metal precioso y fechado exactamente en el momento en que el mundo occidental cambió para siempre. Un vendedor llegó ese día arrastrando lo que básicamente era el tuit de odio más caro de la historia antigua. Una moneda romana acuñada por Marco Junio Brutus en 42 a.C. para celebrar haber convertido a Julio César en un colador humano. Rick, al ver esta reliquia de la traición más famosa del mundo, probablemente se preguntó si acababa de tocar algo que había presenciado el momento exacto en que la democracia romana decidió suicidarse espectacularmente en el Senado. Esta no era una moneda romana genérica que compras en eBay junto con una toga de Halloween. Era una pieza de los idus de marzo, básicamente el equivalente antiguo de un comunicado de prensa después de un golpe de estado. El diseño era tan sutil como un ladrillo en la cara, 2 dagas cruzadas y un gorro de la libertad, porque aparentemente Brutus pensó que necesitaba explicar gráficamente por qué había apuñalado a su figura paterna 23 veces. La ironía histórica era más deliciosa que el banquete que César nunca llegó a terminar. En el reverso aparecía el retrato del mismísimo Brutus haciendo exactamente lo que había criticado a César por hacer, porque aparentemente poner tu cara en las monedas estaba perfectamente bien cuando eras tú quien acababa de cometer magnicidio. La hipocresía política llevaba milenios perfeccionándose. El vendedor había comprado esta joya de la traición de un dealer californiano en los 80, cuando coleccionar artefactos robados era más un hobby que un crimen internacional. Pedía $150,000 porque aparentemente el precio de la sangre de César se había ajustado por inflación durante 2 milenios. Dave, el experto que probablemente sueña con monedas antiguas y despierta gritando fechas históricas, confirmó que la pieza era auténtica y valía como mínimo $125,000. En subasta podría alcanzar hasta 150,000, especialmente entre coleccionistas con complejo de superioridad histórica. Rick ofreció entre 100,000 y 110,000, una propuesta que reconocía que estaba comprando propaganda política milenaria, pero que también consideraba que tener tanto dinero atado en publicidad antigua podría no ser la mejor estrategia comercial. El vendedor rechazó la oferta y se fue con su moneda de la traición, probablemente rumbo a alguna casa de subastas donde la gente paga fortunas por poseer pedazos tangibles de la maldad humana histórica. ¿No es increíble que la campaña publicitaria de un asesino político valga más que el salario anual de la mayoría de la gente? Número 5. Las litografías de M.C. Escher.
cuando el arte pretencioso se encuentra con la cruel realidad. En ocasiones, alguien logra que una visita a una casa de empeños parezca un evento de alfombra roja. Aquel vendedor apareció ese día con 2 litografías de M.C. Escher bajo el brazo como si fueran los códigos nucleares, Three Worlds y Belvedere. Según su versión de los hechos, no se trataba de las típicas reproducciones que cuelgas en la oficina para parecer intelectual, sino de obras genuinas que había conseguido directamente de la familia del último impresor de Escher. Rick, acostumbrado a todo tipo de proclamaciones grandiosas sobre objetos supuestamente invaluables, observó las litografías con el escepticismo profesional de quien ha visto demasiados tesoros convertirse en decepciones costosas, porque aparentemente el maestro del arte imposible era demasiado refinado para ensuciarse las manos con el tedioso proceso de imprimir sus propias obras. ¡Qué conveniente! Las obras estaban en estado casi perfecto, una condición que sorprendió incluso al experto Brett, quien probablemente había visto más arte maltratado que un crítico de galería en una venta de garaje. El vendedor tenía números mágicos bailando en su cabeza: 17.500 por Three Worlds y 18.000 por Belvedere. Era como si hubiera encontrado el santo grial del arte pretencioso. Pero entonces llegó el momento de la verdad, ese instante cruel donde la realidad del mercado del arte decide aplastar los sueños de grandeza financiera. Belvedere tenía un pequeño detalle problemático: no tenía la firma de Escher. Era como tener un Ferrari sin el logo, técnicamente funcional pero comercialmente devastador. Brett, armado con su lupa y su conocimiento enciclopédico de patrones microscópicos, confirmó que las obras eran genuinas, pero la ausencia de ese pequeño garabato que llamamos firma había reducido dramáticamente el valor de Belvedere. Three Worlds mantenía su valor entre 15 y 20 mil dólares, mientras que Belvedere se desplomó a un rango de 5 a 8 mil. Era una matemática cruel del mundo del arte. Sin firma, sin dinero. Rick, evaluando la situación con la frialdad de un banquero rechazando un préstamo, ofreció entre 12 y 13 mil únicamente por Three Worlds. Era una oferta que reconocía la realidad del mercado, pero que probablemente hizo que el vendedor sintiera como si le hubieran ofrecido monedas por las joyas de la corona. El vendedor decidió no vender, prefiriendo buscar un coleccionista privado que supuestamente apreciará el arte más que los números. Era esa decisión noble que hacen los vendedores cuando se dan cuenta de que su tesoro no vale lo que pensaban, pero no están listos para aceptar la realidad económica. A veces, el arte verdadero no se puede reducir a una transacción comercial, pero lamentablemente las cuentas por pagar sí se pueden reducir a números muy específicos. Número 4. Monedas de carbón. Cuando la historia te da lecciones. Ese día, el negocio recibió una dosis de historia americana, pero de esas lecciones que no exactamente te hacen sentir orgulloso de tu país. Llegó David cargando un recordatorio físico de uno de los capítulos más vergonzosos de la historia laboral estadounidense: monedas de carbón auténticas de los años 20 y 40. Rick, acostumbrado a evaluar todo tipo de objetos con historia turbia, inmediatamente reconoció qué tipo de reliquias tenía frente a él. Estas pequeñas piezas metálicas representaban un sistema económico que había sido diabólicamente diseñado para mantener a los trabajadores en una especie de esclavitud completamente legal. No eran dinero real bajo ninguna definición, sino tokens restrictivos que solo podían gastarse en las tiendas que pertenecían a las compañías mineras. El sistema funcionaba de manera brutalmente simple. Las compañías mineras pagaban a sus trabajadores únicamente con estos tokens, luego les cobraban renta por las viviendas de la compañía y les vendían comida y suministros en las tiendas de la compañía a precios sistemáticamente inflados. Era un ciclo de deuda perpetua matemáticamente imposible de escapar, donde los trabajadores rutinariamente terminaban debiendo dinero adicional a sus empleadores al final de cada semana laboral. Los trabajadores no tenían opciones realistas porque las minas estaban ubicadas en pueblos completamente remotos, donde las compañías controlaban absolutamente todo aspecto de la vida diaria. Era el origen literal de esa frase mundialmente famosa que dice: "Le debo mi alma a la tienda de la compañía", de la canción de Tennessee Ernie Ford, representando
una realidad económica brutal para millones de trabajadores americanos durante décadas. Rick, como buen conocedor de objetos que representan la miseria humana convertida en dinero, inmediatamente captó la importancia histórica de estos pequeños recordatorios metálicos del infierno laboral. Con el entusiasmo de alguien explicando por qué coleccionar instrumentos de tortura es un hobby fascinante, mencionó que muchas de estas monedas habían terminado fundidas como chatarra durante la Segunda Guerra Mundial, porque aparentemente, incluso como pedazos de metal sin valor, eran más útiles que como símbolos de vergüenza nacional. Esto, por supuesto, hacía que las supervivientes fueran más valiosas, porque nada aumenta el precio como la escasez combinada con la culpa histórica. Rick desembolsó $375 por estas reliquias de la explotación, reconociendo su valor como recordatorios educativos de que la humanidad puede ser creativamente malvada cuando se trata de hacer dinero. Número 3. El cómic de Star Wars, cuando el amor necesita financiamiento galáctico. Los dilemas financieros del siglo XXI presentaban situaciones curiosas. Cuando el futuro marido no podía costear el vestido de los sueños, pero papá había dejado un cómic firmado por la realeza galáctica. Una futura esposa llegó al negocio arrastrando lo que probablemente era su plan B para el financiamiento nupcial, un cómic de Star Wars número 3 de Marvel de 1977 con los garabatos oficiales de Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. Su difunto padre había sido lo suficientemente visionario para conseguir autógrafos cuando estos actores aún eran humanos normales y no deidades del entretenimiento. Chum-Li, al ver el cómic, probablemente se preguntó si podría conseguir que la novia le firmara algo a cambio, porque en su mundo, cualquier cosa con autógrafos automáticamente se volvía más valiosa. La situación tenía esa ironía perfecta que solo la vida real podía proporcionar. Necesitaba exactamente $4,000 para pagar su vestido de boda. Era romántico de una manera brutalmente práctica. ¿Cómo financiar el día más importante de la vida con recuerdos de una galaxia muy, muy lejana? Steve, el experto en autógrafos que probablemente podía identificar la firma de Harrison Ford desde el espacio exterior, verificó que las firmas eran auténticas. Posiblemente habían sido obtenidas en un evento promocional canadiense de 1977, cuando los actores aún no sabían que estaban firmando su boleto a la inmortalidad cinematográfica. El cómic estaba graduado 9.4, Near Mind, una condición casi perfecta que habría sido impresionante si no fuera por el hecho de que sin las firmas solo valía 50 miserables dólares. Pero ahí llegaba el detalle que haría llorar a cualquier coleccionista. Si fuera la edición de 35 centavos en lugar de 30, valdría $3,000 adicionales. Era uno de esos momentos crueles donde 5 centavos de diferencia en el precio original se traducían en miles de dólares décadas después. La diferencia entre cómodo retiro y apenas alcanza para la luna de miel. Steve estimó $3,000 por las firmas vintage, una evaluación que capturaba el momento exacto del lanzamiento de Star Wars, cuando nadie sabía que estaban presenciando el nacimiento de un fenómeno cultural. Eran autógrafos de cuando Luke Skywalker aún era solo Mark Hamill y no el Jedi más famoso del universo. Chum-Li, evaluando la situación con la frialdad de alguien que había visto muchos sueños estrellarse contra la realidad financiera, ofreció solo $1,500. Las firmas capturaban un momento histórico del cine, pero aparentemente eso no era suficiente para cubrir el costo de un vestido de novia en el siglo XXI. La futura esposa decidió buscar tiendas especializadas en cómics, demostrando que el amor verdadero a veces requería una segunda opinión y posiblemente un tercer presupuesto. Se fue con su cómic bajo el brazo, probablemente preguntándose si debería haber heredado algo más líquido, como bonos del tesoro o acciones de Disney. La ironía era evidente. Los héroes que habían salvado la galaxia no podían salvar un presupuesto de boda. Número 2. La colección de pitufos. Cuando la nostalgia se encuentra con la realidad. Imagínate despertar un día y decidir que tu misión en la vida es convertirte en el CEO, no oficial del reino de los pitufos. Hassan había pasado 15 años dedicándose religiosamente a esta noble causa, acumulando pequeños seres azules de plástico
con la seriedad de alguien construyendo un portafolio de inversiones para el retiro, excepto que en lugar de bonos del tesoro, tenía figuritas que dicen pitufo cada 5 segundos. Cory, al ver semejante despliegue azul cubriendo el mostrador, probablemente se preguntó si había entrado en una dimensión paralela donde los pitufos habían conquistado el mundo del coleccionismo. La colección era un testimonio impresionante de la dedicación obsesiva. 700 figuritas de primera edición, super pitufos con accesorios que probablemente costaban más que algunos electrodomésticos, y elementos del pueblo completo incluyendo casas, molino de viento y hasta un estadio deportivo. Era como si Hassan hubiera recreado la Atlántida azul en su sala de estar, completa con infraestructura municipal y todo. Uno tenía que admirar la meticulosidad con la que había construido esta metrópolis en miniatura, dedicada a seres de 3 manzanas de altura. Hassan explicó con el orgullo de un curador de museo que los pitufos habían sido su programa favorito de televisión y había estado coleccionando toda la vida. Pero ahora enfrentaba el dilema universal del coleccionista. Se mudaba a una casa más pequeña y ya no tenía espacio ni tiempo para mantener su imperio pitufo. Era el momento de monetizar décadas de pasión azul. Pedía $12,000 por todo el conjunto, una cifra que sonaba casi razonable considerando el tiempo invertido, hasta que llegó Johnny, el experto, con su molesta tendencia a aplicar la realidad del mercado a los sueños de coleccionista. Johnny estimó que en venta retail podrían valer entre $6,000 y $7,000. Algunos tenían empaque original, otros estaban sueltos pero en buen estado. Era el tipo de evaluación que hace que los coleccionistas se den cuenta de que tal vez deberían haber invertido en algo más convencional, como acciones o bienes raíces. El problema real llegó cuando Cory, evaluando la situación con su perspicacia comercial característica, inicialmente ofreció solo $2,000. Era como si hubiera puesto precio a la nostalgia de Hassan usando una calculadora de descuentos. Después de una negociación que probablemente hizo llorar a Papá Pitufo y causó una crisis existencial en todo el pueblo de hongos, Cory finalmente subió su oferta a $2,500. Hassan se fue con menos de la mitad de lo que esperaba, demostrando que a veces los recuerdos de la infancia valen infinitamente más en el corazón que en el mercado despiadado de Las Vegas. Número 1. La cortina de Psycho. Cuando el terror viene con autógrafo nada, como empezar el día con un coleccionista que te recuerda que juntar objetos de películas de terror puede ser una inversión inteligente. Ese día, un tipo llegó a la tienda de empeños más famosa del mundo con lo que probablemente era el premio más extraño en la historia de los concursos: una cortina de ducha firmada por Anthony Perkins. Porque claro, ¿quién no querría decorar su baño con un recordatorio de asesinatos ficticios? El vendedor anunció su tesoro como si estuviera presentando la Mona Lisa, cuando en realidad tenía un pedazo de plástico que la mayoría de la gente cambiaría por $10 en Home Depot. Pero no, esta era especial. Había sido ganada en un concurso en San Diego, donde Anthony Perkins daba una conferencia sobre Psycho 3. Aparentemente, en los años 80, los organizadores de eventos pensaron que regalar objetos que te recordaran escenas traumáticas era una idea brillante. Era como decir, felicidades, ganaste algo que hará que cada ducha sea una experiencia psicológicamente perturbadora. El detalle que coronaba esta obra maestra del marketing macabro era que Perkins había firmado la cortina con tinta roja, porque obviamente usar tinta azul habría arruinado completamente el ambiente de terror doméstico que tanto se esforzaron por crear. Rick levantó una ceja, probablemente preguntándose en qué punto de su carrera empezó a evaluar cortinas de baño como si fueran arte. Llamó a su experto en autógrafos, quien llegó con la seriedad de un detective forense a punto de resolver un crimen. El experto examinó la cortina con lupa, como si estuviera descubriendo los secretos del universo en un pedazo de plástico. Después de su análisis exhaustivo, confirmó que era auténtica. Anthony Perkins realmente había firmado una cortina de ducha, porque aparentemente así es como los actores famosos pasan su tiempo libre. El vendedor pedía $400, pero cuando el experto estimó el valor entre 800 y 1,000, inmediatamente subió a 600. Nada como escuchar que tu objeto de terror vale más para ajustar rápidamente las expectativas financieras. Rick
reconociendo que estaba ante una de las piezas más bizarras de memorabilia cinematográfica. Ofreció $500. El vendedor aceptó sin dudar, probablemente aliviado de que alguien estuviera dispuesto a pagar una suma considerable por su decoración de baño temática. La transacción demostró que el mundo del coleccionismo no tiene límites en cuanto a extrañeza. Una cortina normal cuesta $10, pero cuando tiene la firma del tipo que interpretó a Norman Bates, mágicamente vale 50 veces más. El vendedor se fue feliz. Rick añadió otra pieza extraña a su inventario, y en algún lugar del mundo, alguien probablemente está buscando cortinas firmadas por otros asesinos ficticios.